Hechos capítulo 4, versículos 13 al 16. Recordemos que el eslogan de Hechos es predicando a Jesús. Muy bien. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 4 versículos, perdón, no es 13 al 16, es 13 al 22. Yo aquí tengo una pequeña equivocación. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Estás leyendo desde el 16? Sí. Era desde el 13. Muy bien, gracias. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante. Y voy a amenazar a lo que están hablando porque me queda en la grabación. Amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que en el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Amén. Muy bien. Johan, ¿me cuentas qué acaba de pasar? ¿Qué está sucediendo en este momento, en esta historia? ¿Se acuerdan que hace 8 días y hace 8 días atrás estamos en una historia consecutiva, Johan? ¿Quiénes están predicando? Johan, no era Yandy. Johan, ¿quiénes estaban predicando? Pedro y Juan. Se habían levantado. Ellos hablaban de quién, de Jesús, de lo que habían visto y de lo que habían oído. Miren, esa es la realidad del cristiano. Todos los que conocen a Jesús van a estar atentos a las palabras, a lo que ven, a lo que escuchan. Y ellos habían hecho un milagro extraordinario en medio de ese momento. ¿Se acuerdan qué es lo que había pasado? Danielito, ¿usted se acuerda qué había pasado? ¿No se acuerda? Y Karina, así se esconde detrás del cabello, yo le puedo preguntar, porque está aquí. Había habido la sanación de un hombre de 40 años. ¿Qué le habían sanado? Eliana, ¿qué le sanaron? Le habían sanado de una cojera. Él era cojo toda su vida. Todo el tiempo estaba con un mendigo a la puerta de la esquina. Miren, a veces nosotros nos quejamos porque somos bajitos o porque somos gorditos.
Pero este hombre estaba con una cojera de por vida. Y algo que yo quiero que ustedes consideren: los hombres religiosos, los sacerdotes del pueblo, ¿por qué ellos se levantaron en contra de estos dos hombres que estaban predicando primero el perdón de los pecados, que Cristo había muerto en la cruz para el perdón de los pecados, que había una vida después de esta vida, cosa que a muchos no les preocupa mucho, pero que todo era en el nombre de Jesús? Y para refutar todo esto, queridos niños, y espero que me pongan atención, había pasado algo. Sanaron a un cojo que era de por vida. La familia llegaba con él. ¿A dónde llegaban, Johan? Al templo. Y lo dejaban en una de las puertas. El templo de Jerusalén, ¿cuántas puertas tenía, Yangi? Ahora, si yo quisiera su sabiduría. Está ahí, una. No, señor. Tenía varias puertas. De tarea para que la averigüe dentro de 8 días. Y cada puerta tenía un nombre. Una de las puertas se llamaba la puerta de la hermosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay otra puerta que se llama el ojo de la aguja? Que era la última puerta más pequeña que había, que era muy estrecha. Entonces, miren lo interesante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ellos lo mandaron a capturar. ¿Para qué? Para que se callasen. Y no era porque estaban hablando en la predicación, sino para que Él los mandó a callar. Para que no hablaran en el nombre de Jesús. Estos son los acontecimientos que están pasando y yo quiero ponerlos en contexto. Pero la pregunta es, ¿quién era Pedro y quién era Juan? Porque nuestra narrativa comienza en el versículo 13 de lo que estamos explicando. Y dicen, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, o sea, una persona que lo deja todo por predicar. Yo recuerdo que hace algunos años mi hija me dijo, papá, ¿por qué no continuaste cocinando y trabajando en cocina? Porque yo trabajé 11 años en cocina. Y te dedicaste a ser pastor. Pero la reflexión de ella siendo niña, ella me decía, porque te hubiese ido mejor económicamente siendo chef de cocina que como pastor. De hecho, yo trabajaba en una embajada. Pero uno lo deja todo por su Señor, realmente. Y el Señor es aquel que paga. Queridos hermanos, todo comienza con nuestra vida. Yo quisiera que ustedes pensaran y se miraran a un espejo. ¿Qué ven? ¿Y por qué yo les digo esto? Porque casi siempre nosotros nos gustamos juzgar a los demás. ¿Se han dado cuenta? Alguien viene y uno mira, uy, vino bien vestida. Otro dirá, vino mal vestida. Otro dice, uy, qué hermoso peinado tienes. Qué buen corte tienes. ¿Sí? A otros no les gustará. Y uno juzga siempre lo que ve. Pero casi nunca uno, ¿qué hace? Se mira a un espejo. Y yo les pregunto, ¿ustedes saben quiénes son ustedes? ¿Ustedes saben quiénes son los que están aquí reunidos? Hoy yo quisiera que meditemos un poquito en quién soy yo, pero no para desafiar a nadie, porque hay personas que dicen, tú no sabes quién soy yo, no te metas conmigo. Nosotros tenemos que mirar que hay una realidad existencial. ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? ¿Por quién existimos? ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque aquí está Pedro y Juan. Ellos sabían quiénes eran ellos, pero los importantes que le estaban escuchando no sabían. ¿Saben a veces por qué nos distraemos? Porque nosotros no sabemos quién está al frente de nosotros. Ahora, yo no voy a hablar de mí. Dios a cada iglesia le ha dado un pastor. El pastor es el que está en la obligación de predicar.
Es su deber, es su encargo. De hecho, los pastores, ¿cómo son ordenados? Ministros de la palabra y de los sacramentos. Alguien dirá, ¿y cómo se forman los nuevos pastores? Pues cuando ellos van teniendo espacio en encargos de enseñanza que uno les da. Pero la predicación es de los pastores, y Pedro y Juan están al frente. Ellos saben quiénes son, pero quienes no sabían quiénes eran. Los importantes del pueblo. Miren, ellos eran importantes por varias razones: políticamente, religiosamente, económicamente. Ellos se hacen una pregunta: ¿quiénes son? ¿Cuál es el título de la predicación? Abran signo de interrogación. ¿Quiénes son? Y yo les voy a dar 3 respuestas. La 1, la 2 y la 3. La primera, hombres comunes. Porque a veces uno piensa que el hombre de Dios, como usted nos decía, presbítero, hace un ratico, es alguien que tiene que sobresalir de alguna manera. Y la Biblia no nos dice esto. De hecho, miren, no nos cuenta la apariencia de ninguno de los discípulos, ni siquiera del Señor Jesús. Ustedes saben que del Señor Jesús nos dicen que Él no era bonito, más bien que Él era al ojo humano como de un aspecto como que no me agrada. Esa figura que les presentan de Jesús, de ojos azules, cabello que parece que le hubiesen puesto crema de peinar, una barba acicalada. Ahora, no estoy diciendo que era desordenado, pero las figuras que presentan del Señor Jesús no es una verdad. Y les voy a decir por qué. Porque Él era un hombre promedio palestino. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre